Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Esto fue lo que estábamos hablando la semana pasada, de lo que era dolor torácico, lo que es disnea, lo que es disnea platicnea, tropocnea, disnea paroxística nocturna. Existe un grado de disnea según la clasificación de Nueva York, que ya es un poco antiguo, en la cual, cuando hablamos de disnea, hablamos de cuatro etapas, según la clasificación de Nueva York. En la etapa 4 el paciente presenta disnea, dolor precordial en pleno examen físico, perdón, en reposo físico. El paciente en el estadio 4 presenta estadio 3 presenta la disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos ligeros. Y en el estadio 2 sobre todo cuando hace esfuerzos moderados como caminar, subir un techo, perdón, subir una escalera o subir un piso. Entonces, de la disnea tenemos la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y tenemos la trepopnea y la platicnea. De estos, la disnea paroxística nocturna es la que se asocia a enfermedad cardíaca, en la cual el paciente se acuesta a dormir y de repente se levanta con agitado y vemos que el paciente de repente lo que hace es un edema pulmonar por congestión pulmonar. Al examen físico, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar un tercer ruido, vamos a encontrar que el paciente tiene ingurgitación de tipo yugular, vamos a encontrar crépitos bilaterales. Y en la radiografía podemos ver lo que es las alas de mariposa o un crecimiento del ventrículo izquierdo, que se conoce como cardiomegalia, o aumento de lo que es la efusión pleural, o sea, un derrame pleural. Del punto de vista de dolor, ya lo hablamos. La alicia, lo que es cuándo aparece, dónde se localiza, qué intenso es, hacia dónde se irradia, con qué se mejora. Dentro del tipo de angina que nosotros tenemos lo que es la angina de Prinzmetal, que es un vasoespasmo coronal, que inclusive puede dar infarto, pero con un cateterismo normal. De esto ahorita tenemos un infarto cuyo cateterismo es normal, inclusive tuvimos complicaciones este, mecánicas por lo que es el infarto, una obstrucción del tracto de salida. Es un caso bastante difícil, nunca lo había tenido, pero bueno, ya la paciente más o menos va un poco mejor. Tenemos lo que es la angina inestable, que es la angina de reciente inicio, que el paciente o cambios en la forma en el cual el paciente describía lo que era el dolor torácico. Tenemos el dolor por pericarditis, que es con lo que es la respiración. El paciente le respira, cuando respira le duele. Está asociado a lo que es la pericarditis. La pericarditis puede ser por uremia, como también puede ser por virus. Sobre todo el virus de Coxsackie puede producir pericarditis. Podemos tener dolor aórtico, lo que habíamos mencionado, que a medida que va disecando, este, va rompiendo lo que es ¿cómo se llama? La íntima,
Y el paciente de repente puede tener dolor en el pecho, como puede tener dolor en el epigastrio, como puede tener dolor en el abdominal, dependiendo cómo va disecando lo que es el aneurisma. Las palpitaciones son la sensación de la actividad del corazón. Habíamos hablado que puede ser supraventriculares y ventriculares. Las arritmias. Las arritmias ventriculares son las que son por debajo del nodo sinoauricular, del nodo, perdón, atrioventricular. Y las que son por arriba, hablamos de que son atriales. Entonces, las atriales tienen el QRS angosto y las ventriculares, el QRS es ancho. Entonces, por ejemplo, podemos tener una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular sin pulso, el paciente está en paro y el tratamiento es desfibrilación. Y una taquicardia ventricular con pulso, también habría que hacer una cardioversión sincronizada en estos pacientes. Em, la indicación de una cardioversión en un paciente va a depender de si el paciente está estable o está inestable. Los signos de inestabilidad en una arritmia son los siguientes: hipotensión, alteración del estado de alerta, dolor torácico o empeoramiento de una falla cardíaca. Entonces, las palpitaciones o pueden causar taquicardias o palpitaciones. Podemos tener los cuadros febriles, las anemias, el embarazo, el ejercicio, el estrés, los fármacos, por ejemplo, los beta-2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol, el café, la cafeína, la anfetamina, la cocaína, el café. Supuestamente no debemos tomar más de... Ismael, ¿por qué no prendes la cámara? Supuestamente no debemos tomar más de 300 miligramos de café al día. Y hay personas que se toman hasta más de 600, 700 miligramos de café, hasta 1 gramo al día. Eso le puede producir bastante taquicardia. Y si a ese café le metes las bebidas energizantes que también tienen cafeína, entonces de ahí es donde vienen las arritmias. ¿Ves? Mixoma auricular, eso lo vimos también. Tuvimos uno ahí en el hospital recientemente que a la paciente le produjo un stroke, una interna para que vaya a rejoder. Eh, palpitaciones, lo que acabamos de hablar. Síncope, lo que es el síncope. El síncope es la pérdida brusca y transitoria del déficit cerebral. Podemos tener presíncope, o sea que el paciente se marea, se omnibula o se suda antes de, o se pone frío. Y la hipotimia, en la cual se pierde la circulación de forma fugaz, pero el paciente no pierde el estado de alerta. ¿Ves? Dentro del síncope podemos tener el síncope vagal, o sea, un síncope reflejo por hipersensibilidad de lo que es perdón, el seno carotidio, por no tener un síntoma, síncope cardíaco. Por ejemplo, el paciente hace una arritmia en ese momento o tiene algún defecto estructural a nivel de lo que es el corazón. O podemos tener síncopes que pueden producir riesgo de la vida, como por ejemplo las hemorragias graves, como por ejemplo la tromboembolia pulmonar. ¿Ves? O fármacos, por ejemplo, que te bajen la presión o te bajen lo que es el azúcar. El edema, el edema de miembros inferiores, nos dice a nosotros que de repente el paciente puede tener datos de falla cardíaca o que el paciente de repente pueda hacer que esté perdiendo proteínas
Y, por ejemplo, un síndrome nefrótico, el paciente está perdiendo proteínas y puede producir edema, o por ejemplo, el paciente tiene hipotiroidismo y también se puede producir edema. O sea, el edema no necesariamente habla de insuficiencia cardíaca, pero si lo encontramos, si es único, podemos pensar que puede ser una insuficiencia vascular, y si es bilateral y el paciente tiene antecedentes cardíacos, podemos pensar que es por parte del corazón. Dentro de los antecedentes cardíacos que son importantes, por ejemplo, la edad. Antes de los 5 años, que el paciente pueda tener una cardiopatía congénita o una miocarditis. Entre los 5 y los 12 años, que pueda tener una fiebre reumática. Entre los 13 y 25 años, que pueda tener una valvulopatía. Entre los 26 y 40, valvulopatía o miocardiopatía. Más de 40 años, hipertensión, enfermedad coronaria, ¿ves? Estenosis aórtica, por ejemplo, cuando ya tiene más de 75 años. Al examen físico, cómo es la postura, si hay edema. Por ejemplo, si el paciente mueve tiene el signo de Muset, el signo de Romaña, por ejemplo, que tiene los pacientes que son picados por el bichito este que le puede producir chaga, ¿ves? ¿Cómo es el estado físico de ese paciente? Por ejemplo, si tiene los brazos muy largos y el paciente es muy alto, podemos pensar que el paciente pueda tener un síndrome de Marfan. Cuando yo estuve en Colombia, a mí me tocó una doctora que tenía Marfan y le habían operado una insuficiencia aórtica. Cuando lo operaron de la insuficiencia aórtica, hizo paro. Después que hizo paro, Después que hizo paro, durante el paro hizo varias veces taquicardias ventriculares que no se le quitaron cuando se le hizo, hasta que se le hizo cateterismo, y el cateterismo se le encontró que tenía las arterias tapadas, se reperfundieron y bueno, la paciente mejoró. Pero básicamente esa muchacha se murió literalmente como más de 20 veces, porque 20 veces cayó en paro por taquicardias ventriculares. Y eso es lo que se conoce como una tormenta eléctrica en lo que es cardiología. Y resulta ser que cuando llegué acá a Panamá, un día me llamaron para un paciente post-cateterismo también. Se le puso un stent y el paciente comenzó a hacer taquicardias ventriculares a repetición. Hizo casi como 22. Se le tuvo que poner un cardiodesfibrilador ahí mismo al paciente. Y el paciente disparaba lo que era el cardiodesfibrilador. Y se encontró también que el paciente hizo una tormenta eléctrica y al final se encontró que tenía, a pesar que se le había hecho el cateterismo y se le había colocado el stent, tenía otra arteria que también estaba molestando. El paciente lo vino a buscar de Alemania y se lo llevaron para Alemania. Pero el paciente cuando se fue para Alemania ya tenía el cardiodesfibrilador ya implantado y ya se le había reperfundido lo que era el corazón colocándole otro stent. Vemos que nosotros tenemos que, cuando vamos a examinar los pacientes cardio, vamos a palpar lo que es la arteria. Generalmente la palpamos con 3 dedos, la arteria radial, y al mismo tiempo auscultamos, ¿verdad? Cuando palpamos la arteria vamos a ver cómo está la frecuencia y las pulsaciones, si son regulares, si la amplitud de las ondas pulsátiles son buenas, si cuando la comparamos con la otra arteria del otro brazo está bien, si hay simetría. Aquí es importante, cuando usted está ocultando al paciente y usted está palpando el pulso, si usted encuentra que los latidos cardíacos no coinciden con lo que usted está palpando, eso tiene un nombre en medicina. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno, ahí vemos.
las ondas de pulso. Y estas ondas de pulso también cuando nosotros le colocamos, por ejemplo, una línea arterial a los pacientes, la vamos a ver también. Por ejemplo, vemos la normal, vemos el pulso amplio, que vamos a ver en los casos de insuficiencia aórtica. Vamos a ver, por ejemplo, pulso con martillo de Coria, en lo que es la insuficiencia aórtica. Vamos a ver el pulso parvus, antardus, lo que vamos a ver en lo que es la estenosis aórtica. ¿Ves? También tomamos la presión arterial y vemos lo que son los ruidos de Korokov. Vamos a ver el cuello cómo está, si está engurgitado o no está engurgitado. Y vamos a ver cómo es el examen físico del tórax. Vamos a ver si, por ejemplo, podemos ver lo que es el choque de la punta, si nosotros lo vemos. Vemos lo que, si es simétrico, si está hundido. Es lo mismo que hicimos cuando estábamos con la parte cardio. ¿Ven? Y de ahí nosotros comenzamos a palpar. De ahí nosotros comenzamos a palpar lo que es el pecho. Y buscamos lo que es el choque de la punta, que está por debajo de a nivel medio de la clavícula del lado izquierdo, a nivel del quinto espacio intercostal. Ahí deberíamos palpar lo que es el choque de la punta. De ahí entonces viene lo que es la auscultación y nos saltamos lo que es la, ma- la percusión, porque la percusión tiene poca importancia en cardiología. Cuando nosotros ocultamos el foco aórtico, después el foco pulmonar, después viene el tricuspidio y después viene el mitral. En ese orden, como si fuera una Z. Y cuando palpamos desde el quinto espacio hacia arriba, o sea, al revés. Cuando ocultamos en una Z, de arriba hacia abajo. Y cuando palpamos de abajo hacia arriba. ¿Ven? Entonces, ¿qué son los soplos? Los soplos son turbulencias. Lo que usted oculta cuando usted tiene un soplo es una turbulencia. No lo he hecho, no sé si Kenny lo habrá hecho, pero usted lo que tiene que hacer es agarrar una manguera y ¿cómo se llama? Tratar de cerrar un poco la manguera y dejar que el aire pase. Lo que usted escucha ahí, eso va a ser una turbulencia. Y la turbulencia es lo que nosotros le llamamos soplo. En cardiología puede haber dos tipos de soplo. Los soplos cuando no, las válvulas no se abren bien, se llaman estenosis. Y los soplos cuando las válvulas no se cierran bien, se llaman insuficiencia. Importante cuando hablamos de soplo también es que puede haber soplos que son funcionales, que no tienen que ver absolutamente nada con las válvulas, como por ejemplo los soplos que ustedes lo encuentran en todos los focos, si el paciente, por ejemplo, tiene anemia o si el paciente tiene beriberi. ¿Ven? En la cardiopatía isquémica yo les hablé de la fisiopatología y hablamos de los factores que eran importantes
Desde el punto de vista de factor de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, le tomamos un electro, le hacemos los marcadores cardíacos y ahí nos damos cuenta. De la insuficiencia cardíaca tenemos los criterios de Framingham, los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores de Framingham, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, lo que son los crépitos pulmonares, lo que es un tercer ruido o ritmo de galope. Y los criterios menores, por ejemplo, el edema de tobillo, la frecuencia cardíaca mayor de 120, la tos nocturna, lo que es la hepatomegalia, ¿ves? Entonces, también los síntomas típicos de lo que es la insuficiencia cardíaca, la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la octopnea, un tercer ruido, un choque de la punta desplazado, por ejemplo, en los pacientes que tienen cardiomegalia con insuficiencia mitral, el soplo va hasta hacia la axila. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y ya tienen cirrosis, pueden tener reflejo hepatoyugular positivo. Los síntomas menos típicos, por ejemplo, la tos. A veces la gente dice que, bueno, y este paciente tiene tos, voy a ir al neumólogo y el paciente está tomando como los grandes inhibidores de IECA, el paciente está congestivo hasta decir no más. Y entonces son cosas que uno va viendo. Eh, Tiene, por ejemplo, saciedad temprana, le comienzas a buscar cosas, le encuentras hepatomegalia, le encuentras edema de miembros inferiores, le encuentras taquipnea, le encuentras ascitis. Le mandamos el ProBNP y el BNP y está elevado en esos pacientes. Mm. ¿Será así que el ProBNP y el BNP? No me lo sé, doctor. Sigamos. Esas son preguntas de bioquímica. Entonces, vemos la clasificación funcional de la New York y vemos la clasificación de la AJA. A, que tiene factor de riesgo. En Nueva York son los pacientes asintomáticos. B, que tiene cardiopatía estructural, sin asintomáticos en la de Nueva York. C, es una cardiopatía estructural importante. Y aquí lo que hablamos es que la disnea con fatiga y la D, cardiopatía estructural. Y hablamos de que ya los síntomas son refractarios al reposo. Las arritmias, ya las mencioné, las supraventriculares, las ventriculares. Bueno, vamos a hablar de patologías. Vamos a hablar de la estenosis mitral. En la estenosis mitral hay una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo que se produce como consecuencia de una alteración estructural a nivel de lo que es la válvula. ¿Por qué se produce? Porque puede haber tumor, porque puede haber agresión reumática de la válvula cuando la persona está chiquito. Entonces hay una obstrucción del orificio mitral, hay aumento de la presión auricular izquierda, hay una dilatación e hipertrofia en sentido retrógrado hacia el lecho eh, vascular pulmonar. Estos pacientes van a tener eh, edema pulmonar, como hay aumento a nivel de la presión a nivel de la pulmonar, también puede tener hemoptisis. Y en la radiografía se puede ver un cuarto arco del lado izquierdo. ¿Ves? Paciente tiene disnea, ganchito. Hemoptisis, ganchito. Palpitaciones, ganchito. Pueden hacer fibrilación auricular, porque hay un crecimiento de la aurícula izquierda, y van a hacer fibrilación auricular y pueden desarrollar fenómenos embólicos. Si tienen fibrilación auricular, pueden tener déficit de pulso.
Y si no, insuficiencia cardíaca derecha como edema, hepatomegalia, citis, derrame pleural. Auscultatoriamente, el primer ruido está aumentado. El segundo ruido en sus formas leves no se modifica. Va a haber un chasquido de apertura luego del segundo ruido por las vibraciones producidas por la apertura valvular. Va a haber un retumbo diastólico, un soplo de baja intensidad a nivel de lo que es el ápex, con un chasquido de apertura. Y puede existir un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar secundaria conocido como el Rahan-Still. Y desde el punto de vista ocultatorio, esto se conoce como el ritmo de Durosiev o el Rufut Tatat. Rufut Tatat o ritmo de Durosiev. Ya Vader, ustedes saben quién es Vader, ¿no? Michael sabe quién es Vader. No, bueno, el examen lo vas a saber. Entonces a Vader le gusta mucho preguntar esta pregunta. Diga cuáles son los componentes del ritmo de Durosiev. ¿Ya? Bien. Entonces, le pedimos el EKG, tenemos las ondas P aumentadas, una P mitral. Eso lo van a ver en cardiología con el doctor Serna. Crecimiento del cuarto aórtico, se los dije, en la radiografía. Y de ahí se le puede hacer un ecocardiograma para ver cómo está lo que es la aurícula y lo que es el ventrículo. Y de ahí los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el mixoma auricular, una endocarditis, una estenosis, tricupidia o una insuficiencia aórtica. La insuficiencia mitral. Bien. La insuficiencia mitral es cuando las válvulas no se cierran adecuadamente. Entonces, si yo le pregunto a usted cuándo se cierra la válvula mitral y cuándo se abre la válvula mitral, eso usted se lo tiene que saber. Entonces, en la insuficiencia mitral es la incompetencia valvular por alteración anatómica o funcional. Puede ser aguda o puede ser crónica. Como por ejemplo aguda, el paciente tiene un infarto de miocardio y se van las cuerdas tendinosas. Plin, plan, plan. Se rompieron y el paciente queda con una insuficiencia mitral aguda, casi mortal. ¿Ves? O puede ser crónica. Pasan muchos años, el ventrículo izquierdo se va dilatando y entonces la válvula no se comienza a cerrar bien. En todo caso, puede ser por fiebre reumática, puede ser por prolapso valvular, puede ser por endocarditis, puede ser por enfermedad del tejido conectivo. En la insuficiencia mitral puede ser instalación brusca, como yo le dije, un soplo sistólico que puede borrar el primer ruido y sí radia axila. Puede que tengamos un cuarto ruido si el paciente está en insuficiencia mitral aguda y está en falla cardíaca. Podemos ver que el latido de la punta se desplaza del lado hemiclavicular, se desplaza. Y la ocultación cardíaca, podemos escuchar el primer ruido en algunos casos, puede estar disminuido, un segundo ruido puede estar desdoblado y un tercer ruido que puede aparecer en las formas rápidas de llenado ventricular abrupto. Y el soplo es holosistólico. Sístole, diástole, mesodiastólico y el soplo, lo que estamos mencionando, pues. Cuando hablamos del soplo, hablamos de que hay que describir el soplo. Generalmente, los soplos de 1 a 3 nosotros no lo escuchamos. Y generalmente comenzamos a escucharlo entre 4 a 6, perdón. Ya cuando hablamos de 5 y 6 hablamos de drill. Y este drill va a ser palpable, ¿ya? O sea que el soplo es tan fuerte
que nosotros podemos palparlo. La estenosis aórtica. ¿Qué sucede en la estenosis aórtica? Bueno, la válvula aórtica no se puede abrir bien. Y estos pacientes van a tener un soplo a nivel del foco aórtico y aparte de eso van a tener eh, un soplo a nivel de lo que son las carótidas. Soplo eyectivo romboidal raspante de localización aórtica. Soplo sistólico romboidal. Ahí lo ven. El pulso de estos pacientes va a estar disminuido. Entonces, dentro de la estenosis aórtica podemos tener una alteración del aparato valvular que puede ser crónico, por ejemplo, fiebre reumática, válvula bicúspide o enfermedades tipo congénita, o puede ser aguda, por ejemplo, secundaria a una endocarditis infecciosa, un trauma, o puede ser una lesión a nivel de lo que es la raíz de la aorta. Estamos hablando de la insuficiencia aórtica, perdón. El pulso va a ser Magnus y Celero, o sea, un pulso saltón. La presión arterial puede estar aumentada o puede estar aumentada lo que es la presión diferencial. O sea, entre la presión sistólica y la presión diastólica hay mucha diferencia. A la inspección y a la palpación, el latido apexiano es amplio, intenso y se encuentra desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Y la auscultación, el primer y segundo ruido se encuentran disminuidos y el soplo es un soplo de tipo diastólico. Entonces, sístole y diástole, ¿no? Generalmente los ruidos cardíacos, su memotecnia normal es lup, dup, lup, dup, lup, dup. De la endocarditis hablaremos después. La pericarditis. La pericarditis es una inflamación benigna o puede ser de lo que es la pared de lo que es el pericardio, ¿verdad? Entonces puede ser benigna, por ejemplo, puede ser por viral, puede ser autoinmune, pero también puede ser porque a ese paciente le dieron radioterapia o tiene un cáncer, o puede ser que haya hecho una endocarditis y su complicación fue una pericarditis de punto de vista bacteriana purulenta. ¿Ves? También puede ser postcardio, eh, cardi- postcardiodectomía, o sea, abrimos lo que es el pericardio para sacar el corazón, para poder hacer ¿cómo se llama? Para poder operarlo. Eh, yo vi una pericarditis de un paciente que era urémico. Y ese paciente tenía una disfunción diastólica gigantesca. Y todo el pericardio estaba calcificado. Entonces, cuando intentaron quitarle el pericardio a ese paciente, comenzó a sangrar y se complicó. ¿Ves? O sea, hasta ese punto podemos verla. Hay un dolor torácico que es quemante, instalación rápida, que aumenta con los movimientos respiratorios y se calma en posición de tipo maometano. Ahí vemos lo que es la pericarditis. Vamos a hacerle un electrocardiograma y lo que vamos a ver en el electrocardiograma es una elevación del ST en prácticamente todas las precordiales. Entonces,
Puede ser que el paciente esté taponado, ¿no? Y entonces cuando el paciente está taponado, podemos tener lo que es la tríada de Beck. Michael, ¿qué es la tríada de Beck? Ah, sigamos. Después no se quejen. Entonces, dentro de las manifestaciones podemos tener la disnea, el shock, la ingurgitación yugular y lo que se conoce como el pulso paradójico. Esto ya lo vimos. Dentro de los síndromes metabólicos podemos tener síndrome de Cushing. Hay que ver cómo están los triglicéridos, cómo están la LDL, cómo está la HDL y cómo están las glucosas de ese paciente. Y tenemos los cuatro tipos de shock: hipovolémico, obstructivo, obstructivo y cardiogénico. El hipovolémico es aquel shock donde falta volumen, ya sea agua o sangre. Dentro del shock hipovolémico, el volumen minuto va hasta abajo, la presión, la PVC va hasta baja, las resistencias van a estar altas, transporte y consumo de oxígeno tienen que estar bajo y el índice de tracción tisular va a estar alto. El cardiogénico, el volumen minuto va a estar bajo, la presión capilar pulmonar va a estar alta, la presión venosa central debe estar alta, las resistencias pueden estar altas, el transporte de oxígeno y el consumo va a estar bajo. Y el distributivo, el que conocemos como shock séptico, el volumen minuto va alto, la presión capilar pulmonar puede estar baja, la presión venosa central puede estar baja, las resistencias van a estar bajas, porque las bacterias en el shock distributivo van a producir una sustancia que va a producir vasodilatación. Y entonces, como esa sustancia produce vasodilatación, va a disminuir lo que son las resistencias. El transporte de oxígeno va a estar bajo y el consumo va a estar aumentado. Dentro de los exámenes complementarios tenemos lo que es la radiografía. Esto ya ustedes lo vieron con el doctor Guevara, ¿no? Tenemos la tomografía, tenemos la resonancia, tenemos el electrocardiograma, tenemos el... Esto ha reemplazado muchísimo lo que es la radiografía, lo que es el ecocardiograma. Yo no sé hacer ecocardiograma, pero sí se hace por lo menos lo que es el ultrasonido point curve al lado de la cama del paciente y me permite a mí saber si, por ejemplo, el paciente tiene líquido, si el paciente, por ejemplo, a nivel del pericardio, ve las válvulas, puedo ver el pulmón, puedo ver la cama inferior. ¿Ves? Estos días yo vi un paciente y decía, ese paciente tiene líquido y probablemente está taponado. Hubo una discusión ahí con X. Me dijeron que no. Al día siguiente se le hizo un eco formal y tenía más de 300 cc el paciente. Por lo tanto, tuvieron que hacerle una pericardiocentesis. Pero, o sea, uno mismo puede hacer el diagnóstico en la cama del paciente, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes son médicos de urgencia, son médicos intensivos, son médicos eh, de medicina interna o geriatra, de repente ustedes pueden aprender a hacer por lo menos el point care al paciente. El cateterismo básicamente nos da una idea de cómo están las arterias coronarias, cómo está el ventrículo izquierdo, y a veces también incluye lo que es la parte derecha del corazón y podemos ver lo que son las pulmonares. Y aquí vemos un diagnóstico diferencial de lo que son los dolores torácicos. Bueno, esta es la última diapositiva. Mañana después de las 2 probablemente vamos a clase también. Y colorín colorado, esta clase se acaba. Este, con esto terminamos la parte de semiología. Nos falta ahondar un poquito más en lo que es la semiología cardíaca, lo que son los ruidos cardíacos y los soplos.
y de ahí vamos a entrar directamente ya a las patologías como tal, endocarditis, falla cardíaca y repasar algo de lo que son las valvulopatías. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.